En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos una revelación de quién es Cristo. Él está en todos los libros, en Génesis, en Éxodo, en el Levítico, en Números. Si recorremos toda la Biblia, podremos ver la imagen de Cristo. Y hoy quisiera dar una introducción al libro de Apocalipsis con el primer capítulo. Porque para entender el libro tiene que ser a través de Cristo. Y por eso en el primer capítulo Él se revela. Él muestra quién es Él a uno de sus discípulos, a un discípulo amado, que se llamaba Juan. Y sin Cristo no podemos entender cosas. Sin Cristo no podemos entender su palabra. Sin Cristo no podemos tener revelación de su palabra. Como hemos cantado, como se ha oído en las oraciones, lo necesitamos a Él. Y toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es cristocéntrica. Se trata de Cristo. Entonces, hoy en día, cuando tenemos la imagen de Jesús en nuestra mente, de Jesucristo, ¿qué imagen tenemos? Seguramente que muchos tienen la imagen del Jesús nazareno, el que vivió aquí en la tierra, el que fue crucificado. Pero Él ya no es así. Él fue ascendido. Él está a la diestra del Padre. Es totalmente otra imagen, otro reflejo. Así que cuando tú pienses en Cristo, ten en mente lo que está escrito en el primer capítulo del Apocalipsis. Así es como Él mismo se describe. Dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, pues aquí cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, él estaba en la isla de Patmos, una isla rocosa, llena de piedras, no hay ríos, no hay flores, no hay para pasar un buen rato. Y ahí iban, bajo el imperio romano, que era Domiciano, de aquellas entre el año 95 y 96, envió a Juan en esa isla. Ahí iban los rebeldes que estaban en contra del imperio romano. Y Juan, por predicar la palabra, por ser fiel a Dios, fue enviado a esa isla. Y en esa isla, él estaba ahí, tenía que romper piedras, hacer trabajos forzados, pero hay un punto interesante donde él seguía su intimidad y su relación con Dios. Él no se dejó intimidar por las circunstancias, por la situación que él estaba atravesando. Entonces, Cristo se le revela a Juan en esa isla y dice que aquí manifiesta cosas a quienes, dice a sus siervos. No dice a sus hijos, sino a los que sirven a Dios. Es decir, que hay un nivel de revelación de la palabra para aquellos que sirven, no solo aquellos que asisten, no solo aquellos que dicen voy al cielo y me basta. Los que no leen la Biblia no pueden entender el libro de Apocalipsis. Ya me atrevo hasta a decir eso. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis retoma muchísimos elementos del Antiguo Testamento. Muchos detalles. Y si esos detalles no los hemos recorrido antes, leyendo los libros anteriores, cuando nos topamos con el libro de Apocalipsis, parece chino. Entonces es por eso que cuando llegamos ahí, no es que ese libro haya sido el último escrito de la Biblia. El último libro escrito de la Biblia ha sido el Evangelio de Juan. Cuando ya Juan fue liberado y pudo regresar a su vida normal, es cuando escribió el Evangelio de Juan. Por eso tenemos 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde cada uno tenía su público. Mateo hacia los judíos, donde les tenía que revelar el Mesías que había de llegar, que es Cristo. Marcos tenía como público los romanos, que ellos entendían muy bien sobre esclavitud, y entonces presenta a Cristo en ese evangelio como el que vino a servir y no para ser servido. Y en Lucas lo tenemos ya enfocado, es el único personaje de la Biblia que no fue judío, que escribió un libro, un médico, y que fue dirigido hacia los griegos.
mostrándoles la posición que Jesús le dio a la mujer. Y también revelando los milagros, porque él como médico estaría flipando, wow, yo soy médico y no entiendo cómo hubo este milagro. Entonces Juan, como vio la visión mundial de todo lo que iba a acontecer en el futuro, cosas que aún hoy en día son futuras, no han ocurrido, por eso cuando escribió el Evangelio de Juan, su público es el mundo entero. Y lo tenemos en el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya tenía ya una visión mucho más amplia. Entonces en Juan, como han pasado muchos años, desde que se escribieron los otros 3 evangelios, muchos discípulos ya habían muerto, muchos cristianos ya habían sido martirizados. Entonces él lo enfocó más bien en los diálogos. Si leemos el Evangelio de Juan, vemos que es más los diálogos que él tuvo con personas exactas y precisas en las Escrituras. Entonces, Dios se lo revela al Hijo, Cristo le da el mensaje al ángel, que es un mensajero, y el ángel pues se lo revela a Juan. Juan, ¿por qué? Porque es su siervo. El único discípulo que estuvo presente en la crucifixión de Jesús. El único de los discípulos que estuvo ahí presente cuando él entregó su vida por nosotros. Y le dice, bueno, ahora vas a escribir. No vas a entender todo, claro que no vas a entender. Es como Daniel. En el libro de Daniel tenía que escribir cosas y le decía, sella estas palabras y ya vendrá el momento cuando yo abriré el entendimiento y se dará a conocer estas cosas. Dice que deben suceder pronto. Y uno piensa, bueno, pero si hace ya 2000 años que se ha escrito, ¿dónde está ese pronto? Pero ese pronto no es correlativo al tiempo que pasa, sino que cuando empiece a suceder, pasará todo muy rápido, donde ya no habrá tiempo de reacción. Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Entonces, para entender mejor quién es Cristo, Él no es solo gracia, Él no es solo amor, Él es justicia. Entonces, en el libro de Apocalipsis, lo vamos viendo cómo Él actúa con toda su justicia. El amor y la justicia pueden ir juntos, es como una moneda de cara y cruz, van juntos, pueden ser combinados. Y tú dices, no, si es amor no puede ser justicia. Bueno, la Biblia dice ya respecto a los hijos, que al que ama disciplina, ¿no? Y también de Dios respecto a nosotros. Si a tu hijo tú le dejas hacer lo que le dé la gana, sin ningún tipo de disciplina, demuestras que no lo estás amando, porque no lo estás guiando hacia el camino correcto. Entonces será distinto cuando Él regrese. No será el Jesús nazareno, no será el Jesús crucificado, sino que cuando Él venga será totalmente distinto. Bienaventurado el que lee. Es el único libro de la Biblia donde dice bienaventurado, es bendecido aquel que lee este libro del Apocalipsis. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, hay que leer, hay que oír y hay que guardar. Es decir, no puedo vivir una teoría de lo que yo creo. Realmente demuestro lo que creo con lo que yo vivo. Si mis acciones demuestran lo que yo creo, entonces lo que yo creo es convincente, es real. Ahora, si yo tengo una teoría por ahí, cerebral, pues entonces eso queda ahí, porque no produce ningún cambio al querer obedecer a Cristo. Así que cuando Él regrese será distinto. Juan a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3 hay 7 mensajes. 7 mensajes para 7 iglesias distintas. Y el interés de Cristo es poder comunicar su voluntad a cada una de esas iglesias. Y eso sigue siendo válido hoy en día. Él comunica lo que como iglesia hacemos bien y comunica como iglesia lo que podemos hacer mal. Y la responsabilidad es del pastorado de ir dirigiendo la iglesia conforme a la guía, a la dirección
de Cristo, del Espíritu Santo. Gracia y paz a vosotros. Es complicado esto. Gracia y paz. Tú estás viviendo una persecución. Esas iglesias estaban en el exilio. Esas iglesias están donde hoy podemos decir el país de Turquía. Gracia y paz. Oye, que me están persiguiendo, que nos están metiendo en la cárcel, que varios están muriendo. ¿Cómo tú te atreves a decirme gracia y paz? Y aquí habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es una definición que nos habla de su perfecta omnisciencia. 7 espíritus, 7 iglesias. Un mensaje a cada iglesia, pero solo hay un espíritu, es el Espíritu Santo. Pero es una forma de ver que Él lo sabe absolutamente todo. No hay absolutamente nada que se le escapa, no hay absolutamente nada que le podamos ocultar o esconder. Cuando tú estás a solas, en el portátil o sin que nadie te vea, Él está ahí, presente, testigo silencioso. Y a veces pues separamos en nuestra vida lo que es nuestra vida personal y lo que es mi vida religiosa. Pero si soy un hijo, una hija de Dios de verdad, hay cosas que ya dejaré de practicar. ¿Por qué? Porque yo entiendo el amor y el sacrificio de Cristo por mi vida y yo respondo y correspondo a ese amor. Está ahí desde su trono, delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Él ha sido fiel. Cuando estaba aquí en la tierra, ¿cuál ha sido su meta? Dar a conocer al Padre. Todo lo que yo comunico es para que vosotros conozcáis al Padre. Y incluso dijo, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Es decir, que ha sido un testigo fiel, no hubo una variación en su enseñanza. Es como cuando tú te ves en el espejo, es tu reflejo. Y decimos, ¿ese soy yo? No, tú eres tú y eso es el reflejo en tu espejo. Pues lo mismo, Dios es Dios y Jesús es el reflejo del Padre para comunicar su voluntad. Y aquí hay un dato interesante, pone al que nos amó, al que nos amó. ¿Sabes que en los evangelios, cuando nos hablan del amor, se refiere sobre todo a Dios el Padre? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y vemos a Jesús siguiendo la voluntad del Padre, sometido a la voluntad del Padre, obedeciendo las directrices del Padre. En Apocalipsis retoma cosas del Antiguo Testamento, retoma cosas de los Evangelios, pero le va completando, le va añadiendo unos prismas que tenemos por eso que conocer. Bueno, esto lo ha cogido de aquí, pero aquí me lo está completando con esta otra información. Al que nos amó y que es soberano, primogénito de los muertos. ¿Qué significa? Cristo el primogénito de los muertos. No es el primero que ha muerto, porque sabemos que Él mismo ha resucitado a Lázaro, ha resucitado, en el Antiguo Testamento han habido varias resurrecciones, pero es el primero que resucitó y que no volvió a morir, que vive eternamente y para siempre. Nunca más la muerte se apoderó de Él. Este es el Cristo que nosotros adoramos, al que nosotros conocemos. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Era necesario un derramamiento de sangre para que nosotros podamos ser aceptos delante del Dios. La sangre de Cristo es como un velo a través del cual Dios nos ve justificados y nos ve limpios delante de su presencia. No por obras, para que nadie se gloríe, no para que alguien crea que es mejor que otro, no porque uno crea que ha hecho muchas cosas para Dios. Cuando Cristo dijo consumado es que Él ha pagado el precio total. Allí en la cruz, consumado es. Y nos hizo, impresionante, reyes y sacerdotes para Dios. No es para que te pases con tu corona, digas, hey, yo soy rey, quita, quita. No, a Él siempre es Cristo el tema principal. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que, un sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Si volvamos al Antiguo Testamento. ¿Cómo? Intercedía por el pueblo. Es decir, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba al hombre
al profeta o al sacerdote para que comunicara su voluntad a los hombres. Pero cuando dice que nos hizo sacerdotes, ahora somos nosotros que nos acercamos a Dios e intercedemos por los demás. Cualquier día del año, en cualquier momento. No necesito ir una vez al año en el lugar santísimo para poder interceder por las 12 tribus. Así que si Cristo lo ha pagado con su sangre, es para generar un cambio en nosotros. No es para que sigamos igual. No es para que solo seamos unos convencidos mentales. Decir, vale, lo entiendo, lo comprendo, entiendo esta teología, la acepto. Pero tenemos que cambiar desde lo más profundo de nuestro corazón. Y el corazón es lo más engañoso que hay. Aunque uno diga con la mente una cosa, pueden haber dualidades, pueden haber valores opuestos que viven en nosotros y pelean entre sí para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. El apóstol Pablo ha tenido esas luchas. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Hago el mal que no quiero. O sea, incluso él tuvo esas peleas. Entonces, es ser consciente de nuestra realidad interior. A Dios no lo podemos engañar. Y acercarnos a Él, pues con toda humildad, por ser Él quien es. Cuando dice que nos hizo reyes, es porque en el Apocalipsis hay la visión de la instalación del milenio. Es decir, va a haber un momento donde Cristo va a instaurar 1000 años de reino sobre la tierra. Y donde está escrito en el penúltimo capítulo del Apocalipsis que nosotros reinaremos con Él. No dice que viviremos en la tierra, pero sí que reinaremos con Él. Porque Jesús dijo que iba a preparar unas moradas en el cielo. Entonces, mi hijo cuando era pequeño pensaba que eran lilas. Digo, no, moradas no quiere decir, no está hablando del color, sino que nuestra estancia estará allí en el cielo. Sacerdotes para Dios. Y termina con un amén. Todo el honor, todo el poder es otorgado ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo, porque ha demostrado que sí, que podía tomar ese papel. Porque un justo murió por los injustos. Él se hizo pobre para poder enriquecernos a nosotros. Se humilló de tal manera para que nosotros pudiéramos disfrutar de un montón de cosas delante de su presencia. Así que en el Apocalipsis hay muchos textos. Solo vamos a ver así un reflejo con este versículo, por ejemplo, de qué expresiones retoma del Antiguo Testamento, para que entendamos que es muy complejo. Y por eso que cuando uno lee el Apocalipsis tiene que haber leído la Biblia. Si no, te vas a perder mucha profundidad bíblica, muchas verdades que se nos van a escapar. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es increíble la condensación del contenido solo en un versículo. Aquí, cuando dice que viene con las nubes, se está refiriendo a una expresión del libro de Daniel, cuando Daniel aquí dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Entonces vemos la presencia del Hijo y del Padre. Son dos personas diferentes. El Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Eso ha ocurrido ya? No, es aún futuro. Es decir que en el Antiguo Testamento les era totalmente desconocido la época de la gracia. Todo el periodo de la Iglesia es inexistente. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos dos imágenes del Cristo. El que venía a sufrir y el que venía a reinar. Por eso cuando vino Jesús, el sufriente, el Mesías sufriente, no lo aceptaron. No, nosotros estamos esperando a otro que nos libere de los romanos. ¿Tú quién eres? No podían entender que era el mismo, pero que entre medias había el valle del tiempo que los separaba. Ya Daniel tuvo esa visión de que algún día todos los reinos de este mundo se someterán delante de él. Y esa expresión también, todo ojo le verá, nos recuerda un texto de Isaías,
que dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Entonces, ya nos lo dice aquí, va a volver. ¿Y quién lo va a ver? Todos los que estén vivos en ese momento en el planeta lo van a ver. No sé cómo se va a manifestar, no sé cómo será esa manera, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, será testigo cuando Él venga. Pero cuando Él venga, será con sus santos. Es decir, que previamente se habrá llevado a la iglesia, en algún momento dado. Pero que Él cuando vuelva, volverá con los santos, para tomar dominio sobre este planeta. Y hoy en día parece complicado poder entender eso, ¿no? Decir, pero con todo lo que está ocurriendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su dominio? ¿Dónde está su reinado? ¿Por qué están las cosas como están? Lo iremos viendo. Y los que le traspasaron. Cuando venga, los que le traspasaron lo verán. Un texto retomado de Zacarías dice que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, era por dar un ejemplo. Si cogemos cada versículo, hoy no da tiempo para eso, pero si queréis desmenuzarlo y cogéis expresión por expresión, veréis las conexiones, la relación que hay con otros libros del Antiguo Testamento, en los Evangelios. Y como el Apocalipsis es el colofón de la Biblia, donde ya nos muestra el final de lo que va a ocurrir respecto a este planeta, porque luego habrá una eternidad donde ahí ya no hay final para nada, todo va a seguir. Yo soy el alfa y la omega. Ha usado una expresión de la primera y la última letra del alfabeto griego, por decir que Él es el principio y es el fin. Y aquí siempre estamos hablando de Cristo. Así que si tú pensabas que Jesús era un humano, que vino, que hizo buenas obras, que ha sanado enfermos, que fue en la cruz, que se expanda nuestra visión de quién es Él, que vaya más allá. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién se llama así en el Antiguo Testamento? El Todopoderoso, el Shaddai. Dios. Pero ahora el Hijo también se atribuye ese título. Él también es el Todopoderoso. Y esa es la novedad, o la nueva iluminación donde Él se presenta así al discípulo Juan. Así que hay atributos que tiene el Padre que también tiene el Hijo. Hay cosas distintas, pero hay atributos que son exactamente lo mismos. Él no tuvo principio ni tendrá final. Y para nuestra mente, pues estamos limitados. Porque aunque yo piense que no tuvo principio, yo intento remontar y remontar en el tiempo, digo, ya, pero ¿y antes? Pero ¿y antes de eso? Pero no tiene principio. Estamos limitados. Creo que es más fácil pensar que nunca se terminará que nunca empezó, ¿no? Pero ese es Cristo. Es aquel que hemos cantado en esta mañana, que hemos adorado en esta mañana. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Y quién más? Y su Redentor. De nuevo tenemos a los dos. En el Antiguo Testamento, en Isaías, Rey de Israel y el Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, es complicado. Hay cosas donde vemos que están la Trinidad funcionando a la vez. Y claro, el argumento buenísimo, me puedes decir, no existe esa palabra en la Biblia, y te doy la razón. Pero los vemos actuar de forma separada. Vemos como el Hijo era guiado por el Padre, guiado por el Espíritu Santo, queriendo dar a revelar al Padre. Y Jesús, si realmente solo es uno, si cuando Él oraba, ¿a quién oraba? ¿A Él mismo? Estaba orando al Padre. Entonces, efectivamente, eso va más allá de nuestra comprensión. Y lo tenemos que aceptar por fe. Cuando lo aceptas por fe, también verás en las Escrituras cómo están funcionando cada uno detrás de otro. Él es el Todopoderoso. Aquí Juan se presenta como ¿quién? Como vuestro hermano.
impresionante. Con esa revelación que él recibe, no se considera superior a los demás. Él no estima que él es, wow, si me hacéis una buena ofrenda, os traigo palabra de revelación, profecía ungida, tú vienes aquí, vamos, y se te van los kilos superfluos. No, bueno. No, él se presenta como el hermano. Soy uno más con vosotros. Soy copartícipe. Es decir, yo sé que os están persiguiendo. A mí también me están persiguiendo. Yo también lo estoy pasando mal. Pero tenemos nuestra visión, nuestra mirada en un futuro impresionante. Impresionante. Es decir, ¿qué son 80, 90 años de vida, o los que sean, en comparación con una eternidad? Y a veces nuestro corazón está tan apegado a las cosas de esta tierra. Nuestras metas son tan terrenales, nuestros esfuerzos, nuestros deseos están aquí, plantados en esta tierra. Y tú lees el Apocalipsis y ¿qué dice respecto a la tierra? Que algún día, adiós, buenas tardes. Entonces, todo lo que uno habrá trabajado, pues no. ¿Qué será válido dentro de 1.000 millones de años de tu persona? Lo que tú habrás hecho para Cristo, para Dios, obras que Él ha preparado de antemano para que tú anduvieses en ella. Entonces, si andamos en las obras que Él ha preparado de antemano, Jesús dijo que no perderá su recompensa, aunque sea un vaso de agua. Si dais un vaso de agua a mi hermano, no perderá su recompensa. Y nuestros valores son diferentes y por eso podemos detectar fácilmente qué domina mi corazón, en qué invierto mi tiempo. Cuando hablo, ¿de qué hablo todo el día? ¿De coches, de fútbol? ¿De qué hablo? ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca. Entonces, él estaba ahí, ¿por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él dio testimonio y él predicaba la palabra. Y ese fue su crimen, ser fiel a Cristo, predicar la palabra, y acabó ahí. Hay unos libros, no está en la Biblia, pero hay unos libros de historia rabínicos que cuentan que Juan pues, fue condenado a hervir en una olla de aceite y lo metieron ahí, pero no le ha pasado absolutamente nada. Entonces por eso lo sacaron y lo metieron y lo enviaron ya para Patmos, para que muera lentamente. Dice, bueno, ya que esto no dio resultado, ha cumplido lo que es el castigo mencionado por Domiciano, pues entonces lo enviamos a esta isla y que se pudra allí. Pero sabemos, gracias al Evangelio de Juan, que él luego volvió a su vida normal y ya muy anciano, tendría más de 90 años y con toda su cabeza. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pues, ¿qué es estar en el Espíritu? Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Y en nuestra alma pues van involucradas todo lo que es nuestra conciencia, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad. Y entonces hay a veces vemos personas tocadas por Dios. Y tú puedes ver la diferencia entre un toque emocional o un toque en el espíritu. Cuando hay un encuentro en el espíritu con Dios, produce cambios, genera cambios en nuestra vida, genera cambio en nuestra manera de pensar, en nuestras prioridades. Pero si cada vez que hay un llamamiento tú vienes para que te oren y sigues igual, es pura emoción, no es un encuentro en el espíritu con Dios. Entonces, si hay un llamamiento en algún culto futuro, pues piensa bien, ¿yo realmente quiero cambiar algo en mi vida o quiero seguir igual? Piénsalo bien antes, para que no pierdan el tiempo los que van a orar y no tomes a la ligera los llamados. Una vez había un pastor que conozco bien, donde Dios le dijo, ora por sanidad. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer un llamamiento y orar por sanidad. Y se acercaron unos cuantos. Y había un hombre en una silla de ruedas. Y el Espíritu le dice, pregúntale primero si quiere ser sano. Y le pregunta, vamos a ver, ¿tú quieres ser sano? Y él se quedó ahí pensando y dio media vuelta y se fue.
Por eso a veces no hay actividad, porque no conecta la fe de ambos. Y por encima de eso está de todas formas la voluntad de Dios. Y luego él dio su explicación. Hombre, si Dios me sana, quiere decir que tengo que buscar un trabajo, pierdo mi paga. ¿Quién me hace la comida luego? ¿Quién me cuida? No, estoy muy bien como estoy. Claro, es decir, que en el obrar de Dios pues hay consecuencias, hay responsabilidades que uno tiene que tomar a partir del momento que uno recibe ese toque. Y oí detrás de mí una gran voz, dice, como de trompeta. Realmente es de shofar. En castellano lo tenemos traducido como trompeta, pero es el shofar, el instrumento que veis allí abajo a la izquierda. Dios ha provisto absolutamente todo para que nosotros podamos mantenernos fieles. Él ha provisto absolutamente de todo para que uno tenga la capacidad de ser fiel. Si uno no es fiel, es porque quiere. Si no, le estoy diciendo a Dios que es mentiroso. No puedo decirle a Dios, no, esta tentación es más fuerte que yo. No, es que, tú sabes, la carne es débil. Sí. ¿Y el espíritu qué? ¿Está disponible? ¿Está dispuesto? ¿Qué pasa? Cuando estuvieron en el jardín del Edén, mira tú que tenían miles de árboles ahí para poder comer y disfrutar de la fruta, no los árboles. Y solo tenían la prohibición de no tocar un solo árbol. Es decir, que desde el inicio, desde la creación, el hombre ha tenido la libertad de elección, la responsabilidad de poder elegir. ¿Obedezco a Dios o no le obedezco? Aquí, pues mira, ya que estamos con Adán y Eva, vamos a seguir. En el 11, que decía, Cristo sigue hablando, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 cartas que están repartidas en los 2 siguientes capítulos. Pero volviendo a Adán y Eva, ¿cuál fue el primer sacrificio de la Biblia? Fue cuando Dios mismo vistió con pieles de animales a Adán y Eva. Ellos habían desobedecido. Entonces se vieron el uno al otro, ¡qué vergüenza! Estamos desnudos. Y se prepararon ahí unos delantales de hojas del árbol para por lo menos ir tapando las intimidades. Y así hace muchas veces el ser humano. Quiere cubrir su pecado a través de obras muertas, obras que no sirven delante de Dios. Y por eso era necesario un sacrificio, era necesario que sangre fuera derramada para poder validar esa vestimenta. Y eso representa el sacrificio de Cristo. Y Él nos cubre. Cuando nos perdona, se olvida de que se olvidó. Nos perdona absolutamente todo, en la medida que uno se arrepiente de verdad de su pasado, de las cosas no confesadas, y Él dice, dale, y no me voy a asustar de nada, hayas hecho lo que hayas hecho. Yo te perdono, mi sangre es suficiente para eso. Y desde el Génesis pues ya nos habla de Cristo. En el Éxodo, pues cuando iban a salir de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, ¿con qué tenían que untar los dinteles de las puertas en la última plaga? Con sangre de un cordero. ¿Qué prefiguraba? Cristo. Entonces tú vas viendo libro por libro en la Biblia, Cristo, 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 Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Yo estoy involucrado en la historia de la humanidad, desde el principio y hasta el final. Yo estoy ahí involucrado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántas iglesias eran? Son 7. Y vemos que los candeleros tienen 7 brazos. Y tenían que mantenerlo siempre encendido. Y esto nos habla del testimonio. Una iglesia debe mantener de forma continua su testimonio. Y tenían que estar vigilando de que hubiera siempre aceite para que la llama
siga encendida de forma constante. Óyeme, Jacob, tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también, yo el postrero. Muy bien, esto, ¿quién es el que habla? Es Dios. ¿Cómo se describe Cristo en Apocalipsis? Con los mismos términos. Entonces, cuando hay esa imagen de los candeleros alrededor de Jesús, nos hace ir al libro de Números, del 789, cuando habla de esa voz que le hablaba a Juan. Y aquí nos lleva hasta el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía ir solo una vez al año. Una vez al año. Y si no estaba en condiciones, o sea, la forma de presentarse delante de Dios era muy, muy importante. Tenía que reflejar una pureza, una limpieza interna, aparte de su ropaje, extraordinaria. Y yo digo, hoy en día, ¿cómo nos acercamos a Dios de forma tan liviana, tan light, donde no hay esa reverencia, no tenemos en cuenta realmente de quién es Él? Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa sobre la cual están los dos querubines, que estaba sobre el arca de testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Moisés hablaba con Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en el Apocalipsis? Cuando oye la voz y se gira. Intimidad. Dios quiere intimidad con cada uno de nosotros. Si solo vives de los cultos, si solo te alimentas de los cultos, no vas a crecer. A lo mejor vas a sobrevivir. Y por eso Dios quiere que cada uno tenga esa intimidad personal con Él. Si no, no hay cambios. Es decir, que si venimos a los cultos y en nuestro cotidiano vivir no indagamos, no nos alimentamos de la palabra, no tenemos esa relación con Dios, no vamos a crecer. Nos mantendremos ahí, justo en el punto de no morir, de no secarnos. Y por eso es tan importante. Los 7 candelabros nos habla de un lugar santo donde tienen que dar testimonio y las iglesias son llamadas a vivir para mostrar la presencia de Dios. Es lo que Dios quiere. Él quiere revelarse a la humanidad a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. No solo aquí este local, somos iglesia con otras iglesias que se reúnen en el país, en el continente, en el mundo. Somos iglesia con los misioneros que están perseguidos. Somos iglesia con los cristianos que están muriendo por su fe. Todos nosotros, todo el conjunto, somos un cuerpo y debemos de reflejar a Cristo, sea la situación donde nosotros nos encontramos. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pues la imagen asusta un poco, pero ahí estaba Jesús representado en medio de su pueblo. Él vive en medio de su pueblo. Nosotros no podemos hacer nada que no tenga que ver primeramente con Él, con Jesús. Por eso Él tiene que estar absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro servicio, en todas las áreas de nuestro cotidiano. Aquí lo tenemos con este vestido de sacerdocio y reino de Cristo, y nos recuerda este texto de Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque haya esa imagen del Cristo resucitado, Él sigue compadeciéndose de nosotros. Nos podemos acercar a Él con toda confianza, con fe, porque Él sabe de qué somos hechos. No tenemos que presentarnos delante de Él con la nariz para arriba, pretendiendo ser lo que no somos. Vemos que Juan, y era Juan, pues él tenía un respeto impresionante. Él se postró delante de Dios, de Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Pues
aquí cuando nos habla de los ojos como llama de fuego, nos habla de su omnisciencia. Él lo conoce absolutamente todo. Todo, no hay nada que se le pueda esconder. En los evangelios dice que a Jesús no hacía falta explicarle lo que había en el corazón del ser humano, porque Él ya lo sabía todo. Es decir, no hay nada, absolutamente nada, que nosotros le podamos ocultar. Y Él conoce lo profundo de nosotros. Y cuando nos habla de esos cabellos que eran blancos como blanca lana, pues nos habla de la eternidad del Señor. Así como Él se ha presentado. Yo soy el que soy, el que era, el que es y el que será. Y lo vemos en el versículo de Juan 1:1, por ejemplo. El Verbo estaba con Dios, era uno con Él y ya existía desde la eternidad, desde antes que Él viniera a encarnarse aquí en esta tierra. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Son imágenes donde hay que entender que el Apocalipsis es un libro de mucha simbología. Y por eso hay que ir entendiendo dónde hay estos términos en otras partes de la Biblia, qué quiso decir en ese momento, por qué se presenta así. Pues los pies de bronce bruñido nos recuerda, si volvemos al Génesis, cuando Dios habló con la serpiente y le dijo, bueno, tú le herirás en el calcañar, pero ella, ¿qué va a hacer? Te va a aplastar la cabeza. Y Cristo ha retomado ese tema, hablando con Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mismo material es con el que han edificado en el desierto el pueblo de Israel un monumento con una serpiente de bronce. Esa serpiente representa a Cristo. Cuando tenemos en la idea que la serpiente es el diablo, ¿no? Pero Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Se hizo pecado. Y por eso estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y si vemos el contexto de esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, vemos que le está hablando de la salvación. Dice que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de nuevo nos habla en el versículo siguiente de la boca, que sale una espada. Entonces, hemos visto que de la espada, pues de la boca salía ríos de agua, de fuerte torrente de agua, y también sale aquí pues una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol de justicia cuando resplandece en su fuerza. Así que Jesús, cuando habla, no es solo para consolar, no es solo para edificar, no es solo para resucitar, no es solo para animar, sino para ejecutar juicio. Entonces, cuando Él use su palabra en el final de los tiempos, será para ejecutar juicio sobre este mundo. Ahí se verá justamente a otro Cristo. No es el Cristo de Nazaret cuando iba con los discípulos. Juan quedó impresionado con lo que él vio. Le ha impresionado mucho, porque tuvo una reacción física, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No sé, un Juan que estuvo los años del ministerio de Jesús, en compañía de Jesús, que lo conocía muy bien, que han compartido pues, más de 3 años juntos, y lo vio hablar, lo vio actuar, vio de todo, pero estaba así, con un miedo encima que ¿para qué? Estaba postrado en el suelo. Y esa presencia de Cristo que se le acerca, le pone la mano en el hombro y le dice, no temas, soy yo, ya me conoces, ya sabes quién soy. Y eso le permitió pues luego levantarse y poder seguir ese proceso de acumulación de información que Cristo le iba a transmitir a través del libro de Apocalipsis. Por eso era importante que primero supiera quién era Cristo, que le sea revelado quién es
Cristo actualmente. Yo soy el que vivo, dice Cristo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene el control? Cristo. Él tiene el poder sobre la muerte. Un tema tabú, un tema que muchas personas pues dicen, uy, hay personas que hemos conocido que se estaban muriendo y no lo sabían, porque la familia nos prohibía no hablar con que no lo sepa. No, tenemos que saberlo cuando nos toca nuestra hora, porque si nos da tiempo de poner nuestra casa en orden, poner las cosas en reglas con personas, situaciones o con Dios mismo, es súper importante. Entonces hay personas que Dios les prolonga un tiempo extra para que puedan poner en orden. Y por eso Jesús incluso dijo, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede echar el alma en el infierno. Y eso es la segunda muerte. Es una eternidad. Ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso, nuestra visión tiene que ser siempre más allá de nuestra vida terrenal. Con la cabeza en el cielo, con los pies en la tierra. Y saber para qué estoy yo aquí en este planeta. ¿Para qué me quiere Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su plan? Y no se trata de mí, se trata de Él, siempre de Él. Porque a veces hay oraciones, Señor, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu plan para mi vida? No es tu vida, es su gloria, es su presencia. Tu vida le da igual, para ir ya al otro extremo. No verás a nadie en la Biblia orar para que Dios le diga cuál es su voluntad para su vida. No, Dios tiene una voluntad y la gente tenía que acoplarse a la voluntad de Dios. Tenían que entrar en el plan de Dios que Él tenía para ellos. Gracias a su resurrección, Él tiene las llaves del Hades. Impresionante. La muerte no lo pudo retener. Dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús no había pecado, entonces la muerte no lo pudo retener y por eso resucitó. Entonces Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces tenía ya una misión complicada. Después de decirle, tranquilo Juan, yo ya compré la victoria para ti, no te preocupes. Pase lo que pase, no te preocupes, no te afanes. Yo ya lo tengo todo solucionado. Y es difícil a veces de poder creer eso cuando nuestros ojos están fijados en nuestra situación terrenal, cuando miramos la realidad en la que vivimos aquí en este planeta, en nuestra situación personal, y Dios te dice, no te preocupes, no te afanes, tranquilo, yo soy el Todopoderoso. Aquí el propósito es para las iglesias. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. No es algo que Dios quiera comunicar al mundo, es algo que Dios quiere transmitir a su cuerpo, a su iglesia. Y por eso la iglesia es la que tiene que tener todo el interés de saber cuál es la voluntad de Dios, cuáles van a ser sus próximos movimientos, dónde lo vamos a ver obrar, para que cuando ocurran cosas no nos sorprenda, no nos pille ahí diciendo, wow, ¿y esto qué es? No lo entiendo. No. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, cuando habla de los ángeles de las 7 iglesias se está mencionando a los pastores, a los equipos pastorales que tienen la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios en todo su conocimiento. Pero vemos cómo hay una colaboración con Cristo. Él está ahí en el medio y es Él que va transmitiendo su voluntad y su palabra. Y siempre va a usar su palabra escrita. No existe hoy en día una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones. Ya está escrito todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué habrá tanto sufrimiento en este planeta? Porque este planeta va a pasar por unas tribulaciones donde ya Jesús lo ha mencionado en Mateo 24, que lo vimos en alguna ocasión, y en el Apocalipsis vemos detalles de lo que va a ocurrir en este planeta, que es impresionante. Por eso hay que entender este capítulo primero. Él es el Cristo Redentor,
el que viene a redimir, el que nos ha lavado, el que nos ha comprado con su sangre. Entonces, para redimir, para instalar su reino, tiene que haber un cambio demográfico tremendo. Tiene que haber una destrucción total. ¿Sabes? Hay personas que cuando se operan de las rodillas, el médico dice, mira, le vamos a dar unos martillazos muy buenos a tu rodilla, la vamos a esmigajar para volver a reconstruirla. Y no hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, si es lo que toca, si de verdad luego puedo tener una nueva rodilla, pues adelante. A veces funciona. Pero Cristo, con el vapuleo que le va a meter a este planeta, es porque Él quiere instalar su reino milenial. Y por eso no tenemos que tener miedo. Y da el ejemplo de la mujer encinta que va a dar a luz, que sufre dolores de parto. Pero luego cuando ve el resultado, está contenta. Dice, wow, aquí veo el fruto de mi sufrimiento. Y Cristo, ¿cuál es el fruto de su sufrimiento? Somos nosotros. Es la Iglesia a través de los siglos. Y está escrito que Él está satisfecho. Es impresionante, Él está satisfecho. Cuando te mira, cuando te ve, dice, estupendo, eres mi hijo y mi hija amada. Así que no importa la situación por la que estés atravesando hoy en día. Dios tendrá la última palabra. Y es en esa dirección que hay que ir avanzando en nuestra vida. Él tendrá la última palabra. Y si no es en esta vida, será en la siguiente. Él lo quiere todo de ti, lo quiere todo, el 100%. Estamos entrando ya en una época donde Dios no nos pide cuentas a medias, un poco conmigo, un poco en el mundo, no, Él lo quiere todo. Si tú solo le entregas el 99%, no le vale. O todo o nada. Que el Señor os bendiga. Y para que los que nos siguen en las redes, pues os agradecemos vuestra visita por aquí de forma virtual. Espero que hayáis podido disfrutar de esta reunión con nosotros y nos veremos el miércoles a las 7 de la tarde.